El Valle de Tehuacán en Puebla es el hábitat originario de Mesoamérica, pues ha sido habitado durante más de 10.000 años. La región se caracteriza por su gran riqueza cultural y natural. Sus primeros habitantes domesticaron el maíz y crearon la primera cerámica del México antiguo. Las tierras semiáridas se extienden a lo largo de valles y montañas. Nos acercamos a la comunidad indígena Enguigua o Popoloca de los Reyes Mezontla, cercana a la ciudad de Tehuacán, Puebla. Aquí se dedican a la producción de cerámica desde tiempos inmemorables. Se ha comprobado que la composición de la cerámica de los Reyes Mezontla es idéntica a las piezas prehispánicas, lo que sugiere que su técnica de elaboración tradicional no ha variado mucho desde hace siglos. Nos encontramos en el ecosistema semiárido más al sur de México. Por el valor excepcional de la Reserva de la Biosfera del Valle de Tehuacán, la UNESCO le otorgó la distinción internacional de Sitio Patrimonio Mixto de la Humanidad, por su importancia natural y cultural. Sus habitantes a través de los miles de años han aprendido a sobrevivir y aprovechar este ecosistema árido y extremo. Vemos, por ejemplo, cómo una cerca de cactáceas protege la casa de uno de los pobladores de los Reyes Mezontla. Cualquier jardín botánico del mundo desearía tener algo parecido. Vean qué bonita cerca tan natural. Buenos días, son las 7 de la mañana y vamos a caminar a una comunidad donde nos van a enseñar cómo hacen el barro desde hace cientos de años. Está la luz del amanecer. Ese día nos levantamos a las 5 de la mañana para acompañar a los moradores a extraer el barro de los cerros junto a su burrita blanca. Aquí está el barro por la ubicación privilegiada de los Reyes Mezontla, una zona de contacto de formaciones geológicas, donde abundan las lutitas, calizas y estratos de fondo marino. Los suelos son pedregosos, arcillosos, con altos contenidos de sales, yeso y caliza. Buenos días a todos que vinieron a este pueblo de los Reyes Mezontla. Chacua, Cachichuni, Quicuitichaceni, los Reyes de Andayo. Estamos en un cerro conocido como Loma del Barro para sacar el barro. Pero también tenemos el burrito para cargar el barro y llevarlo. Con este pico extraemos el barro. Aquí tenemos el barro negro y aquí el barro gris. Y hay varios lugares donde está el barro rojo, amarillo, el rosado. Antes tenemos que limpiar la parte de arriba para encontrar el barro que está más abajo. Con este pico, todo esto ya es el barro. Lo de aparte de arriba, pues ya es tierra que ya nos ocupa. Tratar de llevarse todo el barro, hasta la polvilla. A veces hasta traemos un arnero para llevarlo porque todo es bueno. ¿Cuánto tiempo le toma sacar el barro? Depende de cuántos costales, ¿no? Por ejemplo, ahorita que son 2 costales, pues en media hora ya sacamos. Pero a veces cuando nosotros venimos, traemos unos 4 o 5 burros, que son 10 costales. Nos vamos a llevar 1 o 2 horas. Pero cuando no encontramos el barro, no lo encontramos rápido, tenemos que andar buscando, ahora sí, rascando, buscando hasta dónde está el barro. No es fácil, hasta encontrarlo, es algo complicado, pero ni modo, este es nuestro trabajo. El señor Ricardo nos enseñó a usar su pico. O sea, para picarle y jalar. Y ya después que ya está ya blandito, pues ya le damos la vuelta. Voy a sacar barro. ¿Sí está bien? Sí, por el pico. Al revés. Así es. Al recio. Eso. Eso, agarra fuerte el mango. Más fuerte. Estoy sacando barro.
poco pesado el trabajo. Vamos a intentar extraer el barro. Yo creo que no me va a salir igual porque ellos ya tienen muchos años de experiencia, pero vamos a intentar. ¡Wow! Ay, ya me cansé. Sí está pesadito, ¿eh? Imagínense hacer esto mejor que el gym. Se ve muy bien, ¿eh? Porque sí es algo complicado agarrar el mango del pico, pues porque se puede dar la vuelta. No se fija uno arriba, se pueden atorar y se uno lastiman, pero es parte del trabajo. Luego hay que recoger el barro y ponerlo en un costal. En bolita y durito. Ahorita que estamos en el mes de marzo es cuando se viene a sacarlo porque está seco. Ya cuando ya empieza en mayo para adelante, ya llueve, ya no se puede sacar. Uno lo va escarbando y otro lo va juntando, lo echando en el costal. Lo tenemos que tener que vaya en bolita y que sea barro, porque luego uno se es tierra. Así como este, pues este nomás se desborona, este no sirve. Este es pura tierra. Sí, tiene que estar así, en bolita y durito. Y este se hace antes que llueva. Aquí le dicen tiempo de cuaresma porque si ya llueve, entonces está húmedo y pesa más y ya no se puede, entonces lo sacamos antes que llueva. Nuestros abuelos antepasados, pues sí, todos eso nos dejaron esa herencia de la artesanía. Pues acá en el pueblo de los Reyes Mezontla, todos lo trabajamos. Esta es una parte como, le decimos un isle de izote. Es una penquita. Esta penca es resistente para amarrar. A ver. ¿Sí? Este costal puede pesar aproximadamente entre 45 y 50 kilos. Para llevarlo a nuestra casa, pues ocupamos un burro para transportar el barro. Entonces tenemos que llenar los dos costalitos, echarle carga y llevarlo. Nos hacemos de camino una hora y media de ida y de regreso otra vez. Y hay lugares que está más acantilado el cerro. Para extraerlo pues hay que tener mucho cuidado, porque también si nosotros le pasamos de carga al burro, también se nos puede caer, porque está muy acantilado, entonces tenemos que tener una porción que no sea mucho ni poquito. Señora, ¿cómo dice que se llama el burro? Blanca. Mira, tiene como unos 7 años. Los burritos nos ayudan mucho también, para eso les damos de comer bien. Para traer leña, si no tenemos agua para cargar agua hasta donde nace, lo vamos a traer con los burros, con sus galones. Se ve muy sano. Muy sano. Sí, pero al tiempo de que llueve y está verde todo, pues ellos también se componen. ¿Y qué características debe tener un burro? Que ya esté mansado. Sabe lo que lleva. Ya está domado para eso. Estoy preparando para subir los costales. Cubijas viejitas que ya no nos sirven, pues ese lo ocupamos para su avillo. Nosotros así le decimos avillo. Vamos a intentar cargar este costal de 45 kilos. Mantenemos la espalda recta. ¡Ay! ¡Ay, ay! Y ahora tenemos que ponerlo en el mecate. Sí. Pero Blanca ya está acostumbrada. Leí hace poco que los burros pueden estar en peligro de extinción, de desaparecer, porque cada vez se utilizan menos en el campo. Cada vez trabajan más con las máquinas en lugar de con animales de carga. Entonces, ¿cuántos hijitos ha tenido Blanca, señora? 3. Blanca. Sí, 3 ha tenido. Vea, esto significa que este burro, él y su descendencia van a seguir existiendo. Sí. ¡Qué guapa! ¡Qué guapa está! Tiene unos ojos impresionantes. Y además cuando sabes que tiene hijos, gracias Blanquita, qué guapa. Con una facilidad. Vean cómo ellas, sin inmutarse, aguantan. Los burros son súper fuertes. Vean cómo atraviesa el mecate. Hay que hacer fuerza aquí. Aquí sí. ¿Ya cuántos años tiene trabajando en esto? Ya todo este proceso del barro, como 10 años tenemos. 10 años. Sí. Se cree erróneamente que los burros son animales de baja inteligencia, siendo menospreciados a comparación de los caballos. Sin embargo, pueden soportar mejor las altas temperaturas. Su nombre científico es Equus asinus.
descienden directamente del burro africano salvaje, domesticado hace aproximadamente 6.000 años. Los asnos llegaron al continente americano junto con los españoles y reemplazaron a los tamemes, que eran hombres cargadores. Nosotros venimos a traer el barro para preparar el lodo y hacer nuestra artesanía, tazas, cazuelas, platos, azucareras, mismiaguitas, todo eso pues, lo hacemos y ya lo llevamos al centro comunitario para que vienen los clientes de fuera y ya no los compran. Pues ojalá y les guste nuestra artesanía que hacemos acá. Vean qué interesante cómo Teresa ya lleva varios años dedicándose a esto. Todas las mañanas viene aquí con su burrita blanca y juntas llevan el barro con el que van a trabajar. Y pues ellos tienen la esperanza que su barro llegue a diferentes partes del mundo. Vean qué bonitos ojos tiene Blanca. Una madre. Actualmente los burros están siendo reemplazados por vehículos, lo que los lleva a un estado de abandono. Con el paso de los años, su población ha disminuido considerablemente. En 1991 había cerca de 1.5 millones de burros, pero actualmente quedan menos de la mitad. Los asnos cuentan con un promedio de vida entre los 27 y 40 años. Se adaptan fácilmente a su entorno y pueden percibir sonidos a varios kilómetros de distancia. Ya se fue la burra blanca. Luego de obtener el barro, seguiríamos de cerca el proceso de alfarería que finaliza en una bella pieza de cerámica. Para esto nos trasladamos al Centro de Artesanías de Barro Bruñido de los Reyes Mezontla. Don Abel, uno de los últimos hablantes en el pueblo del idioma Enguigua, nos mostró con orgullo el centro de la comunidad de artesanos. Vean, y nosotros en Reyes Mezontla nos hemos quedado en esta cooperativa, que es donde artesanos vienen a dejar sus piezas y las venden más fácilmente. Después de haber conocido a la burrita blanca y ver cómo es todo el trabajo que implica para crear estas artesanías, nos encontramos en el centro artesano al que vamos a entrar. Unas mujeres nos esperan allá y nos van a explicar el proceso para crear estas bellas obras de arte, que es su cerámica, su barro. Vamos a aprender más de ellas. El Centro de Artesanías fue construido gracias al esfuerzo de la comunidad y el apoyo del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías, así como el de la Reserva de la Biosfera del Valle de Tehuacán. Somos un grupo de más de 90 artesanos. Esta es la tienda donde nosotros podemos vender nuestro producto. En años anteriores teníamos que salir a venderlos a comunidades. Actualmente, gracias al Premio Nacional en Ciencias y Artes que obtuvimos en el 2005, se pudo edificar. Cuenta con 2 salas de exhibición donde podemos encontrar ollas, cazuelas, floreros, jarros, tazas, vasos y diseños modernos. A raíz de que ganan el Premio Nacional de Ciencias y Artes, sí mejoró mucho la economía de las familias. Y cada día hay más artesanos que pasan de ese nivel de artesanía al de artistas, porque hay gente que hace ya unas piezas monumentales, fantásticas. Realizamos este viaje al corazón de la Reserva de la Biosfera de Tehuacán con los profesionales guías de Biofan. Ellos, a través de sus recorridos, nos abrieron las puertas de las comunidades. Empecemos a crear el barro bruñido. El barro recolectado en los cerros se remoja y con el calor del sol se va dando la consistencia a la masa que permitirá crear el arte. Debemos calentar el barro y el agua con el sol. Si no se solea, se pone chicloso. Cuando nosotros vamos metiendo la mano, mira, se disuelve. Cuando está frío, está bien chiclosa. Primero se calienta el barro, se lava, se disuelve, se le quitan las piedras, las raíces y luego la decantan para que precipiten las partículas más pequeñas. Mientras más pequeña la partícula de la arcilla, más fina será la cerámica. Va
entrelazándose más y va haciéndose más fuerte, de tal forma que les va a permitir elevar la pieza. Y la dejan reposar 15 días, un mes, si no, no tiene la fuerza para que puedan estar construyendo las piezas de cerámica. Vamos a disolver el barro, quitarle las piedras, la basura que trae y que esté bien limpio. Huele rico. Sí. Huele como a lluvia. Podría meter mis pies. Mire, Órale. esas son las basuras que trae el barro, trae raíces. Estamos mezclando el barro con el agua. Vamos a sacar todas las impurezas, como cualquier parte de vegetación y rocas que se encuentren en el barro. Podemos ayudarnos con el colador para atrapar lo que esté flotando en la superficie, como estas ramitas. Y también podemos usar nuestras manos para buscar todas las rocas. Después de varios días bajo el sol, el barro queda así. Este ya está limpio, sin piedras, sin basura. ¡Wow! Está súper suave y húmeda. Aquí está el barro limpiecito, sin basurita y sin raíces, ya pasando el proceso de limpieza. Yo creo que esta actividad es muy relajante. Como que sientes todo, la humedad. Podría meter mis pies. Es muy relajante, sobre todo en un clima como aquí que hace mucho calorcito. Pues siempre dicen que tener contacto con la tierra es tener contacto con nuestras raíces. Ahora le voy a poner una mascarilla a Paulina porque nos comentan que tiene propiedades. Listos para la guerra. Ay, qué rico se siente. Se siente súper rico cuando te lo ponen en la cara. Nosotras desde niña nos involucramos en el trabajo que elaboran nuestros papás, nuestros abuelos. A medida que vamos creciendo, vamos desarrollando esas habilidades que vamos obteniendo a través de ellos, a través de la experiencia que nos van brindando. Entonces todo ese trabajo hace que nosotros nunca dejemos de aprender, incluso ya estando a esta edad o más. Veo muchas mujeres aquí, de todas las edades. Hay de 18, 20 y así se van hasta los 70, 80 casi. Todas lo hacemos ahora sí con esas ganas de trabajar, es lo que nos impulsa, ese deseo de desestresarme, y a través de la elaboración de las piezas uno puede mostrar todo lo que sientes. ¿En qué se inspiran ustedes para crear su arte? Pues por lo general es en toda la flora y fauna que tenemos acá. Hay desde animalitos, cactus, la infinidad de flora que tenemos acá es lo que nos inspira también. Antes de moldear el barro es necesario mezclarlo con una roca especial llamada talco, que se encuentra disponible a pocos kilómetros dentro del mismo pueblo de los Reyes Mezontla. El talco o peña permite que en la parte final del proceso del barro dentro del horno baje el tiempo de temperatura de cocción de la arcilla y también se reduzca su fractura por calor. ¿Y este talco para qué lo utilizan? Es para que se mezcla con el barro. Sin eso el barro no serviría. Haz de cuenta que es arena y cemento, ¿no? Esta es la peña. La peña que se saca. Todo esto se va a majar con un mazo que le decimos garrote. Tiene que salir un polvo que le decimos talco. El talco se va a revolver junto con el lodo que proviene del barro. Esto hay que sacarlo, llevarlo a un espacio donde esté limpio y amajarlo, hacerlo polvo, sacar un talco fino. A lo que la gente de los Reyes Mezontla le llaman talco o harina, esta es una roca metamórfica, una mica. Y esta mica hace que esta cerámica sea muy diferente a cualquier otra, porque al mezclarla con los barros que están alrededor de esa comunidad, hacen que esta cerámica sea refractaria. Puedes meterla a un horno de microondas, a un horno de pizza, y es gracias
a este ingrediente que los arqueólogos le llaman un desengrasante. Señor, ¿le podemos ayudar, por favor? Acá que se vaya deshojando estas piedras. Aquí. Es como la piñata. Ya, muchas gracias, me río. Mira, esto sería así. Wow. Vean qué velocidad, con qué fuerza, más eficiente. Ya si queremos avanzar más, metemos la punta con el marro y sacamos un trozote para empezarlo a carrear. Un trozote. A ver, saca el trozote, Alex. ¿Cómo agarra ese mazo? Así. Ajá. Y le va a pegar. Mira, voy a atinar. ¿Por sí solo está pesado? Sí, ese es de 4 libras. Despacio, despacio. Estamos utilizando el mazo para obtener un pedazo más grande del material. Sí. Ya que lo logramos aflojar. Vamos, doctor. Ahí está. ¡Eso, bravo! Se pudo. Sí, ahora eso lo vamos a echar en el bote y lo vamos a sacar. Dale. La extracción del talco se realiza solamente por los hombres debido al riesgo. La piedra se desmorona con facilidad sobre quien la está sacando. Las alfareras viudas o que no tienen quien les ayude, contratan peones o compran la peña. No es cualquier piedra, ¿no? Vamos a traer más para sacarlo en un espacio limpio para poderlo majar. Está pesadito. Ay. Es material pesado. Vamos a llevarlo a la carretilla a ver si puedo. Con cuidado. A ver, yo lo llevo. ¡Ay! Yo lo llevo. Vamos, como una lagartija. Sí, agárrese de la roca. Agárrese. Ya nos vamos a quedar a trabajar en Reyes Mesontle. Ahora lo vamos a llevar para majarlo. Esos sí son machos. Aquí estamos trabajando el tríceps. Te ayudo. La peña se coloca en pequeños montones y de inmediato se quiebra o maja. Vamos a majarlo un poquito más chica las piedras. El objetivo es moler la roca. Acabazos bien. Uy, está pesado. Luego se golpea con un palo resistente sin corteza para evitar que cualquier astilla se mezcle con el talco. ¿Va a dejar caer solo el peso? Después de haber hecho la roca más pequeña, ahora sirve el proceso de majado. Es una balanza que se tiene que balancear. Una vez triturado al tamaño de la grava, se criba el material a través de una malla abierta. De esta manera se filtra y el talco queda muy fino. Ahí ya está saliendo el talco. Le va moviendo para acá. Estoy echando a cernir el polvo para obtener únicamente el talco, que es el que les interesa para mezclar con el barro. Aparentemente este pueblo se estableció aquí porque aquí tienen todos los ingredientes para hacer la cerámica. El centro del pueblo es donde está esta cantera de mica, este ingrediente básico para la cerámica de los Reyes Mesontle. A partir de ahí es como fue creciendo el pueblo. Recuerden que la mejor cerámica de Teotihuacán fue la del Valle de Tehuacán, el anaranjado delgado. Una cerámica que exportaban hasta, se encuentran evidencias en Texas, en Centroamérica, del anaranjado delgado. Ya han encontrado tepalcates de por lo menos 3000 años. El talco es transportado al Centro de Artesanos de los Reyes Mesontle. Ahí las alfareras lo mezclan con el barro. De esta manera tendrá más tolerancia y resistencia al calor. Ahorita estamos revolviendo el barro con la arena, que nosotros le decimos. Este polvo sale de la peña del banco de talco. Esto hace que al ligue el barro queda como si fuera plastilina. Viene amasada, listo para hacer piezas. Ahora el barro está listo para que lo moldeen y crear piezas únicas. ¿Qué está haciendo? Un patito voy a hacer, una gallina.
Enseguida sigue el paso de chimar. Con un cuchillo la pieza se va haciendo más delgada y se quita el remanente del barro. Ahorita está por eso, pero si le quita uno, de poquito así, hasta que quede delgado. Este proceso se llama shima. Después se deja como unos 3-4 días en el sol para que se seque bien la pieza y entonces ya podamos pasar al siguiente paso, que es el lijado. Con una lija dejarlo lisito y ya así podamos pulirlo. Y así quedó. Yo me llamo Felipe Fuentes Hernández y me toca la pieza para pulir. Acabando de lijar, voy a echarle agua para pulirlo ya. Le tenemos que echar bien para que tape todos los poros hasta sacar el brillo. 2 horas para pulirlo. El barro puede ser pigmentado con diferentes tonalidades, de minerales rojos o amarillos, los cuales se obtienen en los cerros cercanos. Estos son nuestros pigmentos naturales, blanco, rojo, amarillo. Los vamos a extraer de minas en el cerro. Pues no es tan fácil conseguirlos y es también muy arriesgado porque hay que entrar en una mina hasta el fondo. Son pequeñas vetitas donde tiene uno que irlo sacando con un cincel. Son unas 5 horas para poder extraer 1 litro natural. Y este es el después con nuestro pigmento color rojo o guinda. Las mujeres aprenden desde muy jóvenes la alfarería, entre los 8 y 10 años. Hacen pequeñas vasijas para practicar las técnicas del modelado y bruñido. Somos la cooperativa Tuanda. La cooperativa se llama Alfareros y Alfareras Popolocas de los Reyes Metzontla. Tenemos nuestra marca colectiva que es Tuanda. Significa cántaro de agua en Popoloca. Nos da mucho gusto que a través de este medio puedan conocernos, puedan acercarse a nosotros, permiten que gente de fuera nos visite y nos muestra como lo que somos, como una comunidad indígena, una comunidad que cuida su tradición alfarera. Nuestras manos le dan forma a las piezas. Es la identidad que tenemos nosotros y lo que nosotros queremos como artesanos pues es vender nuestro producto y que llegue tan lejos como se pueda. Todo esto son cientos de piezas que ellas hicieron con sus propias manos. La cerámica pulida es muy parecida a la prehispánica, pues conserva gran parte de la técnica de producción, modelado, falso torno, pintado y pulido. Y esto coincide con que la población de los Reyes Metzontla es de ascendencia enguigua o popoloca. Su idioma pertenece al grupo lingüístico más antiguo de Mesoamérica, el otomangue. Si deseas comprar el barro bruñido, puedes visitar el centro de artesanos que se encuentra a solo 1 hora de la ciudad de Tehuacán. Tortuga silbato. El centro comunitario cuenta con unas cabañitas para la gente que viene a visitarnos de fuera y quiere descansar. Nosotros con mucho gusto los vamos a recibir aquí en su casa. En los Reyes Metzontla descansamos y comimos plácidamente en el centro de artesanos. Ahí tienen varias habitaciones disponibles para los visitantes. Además, la comida de las señoras alfareras es deliciosa. Huevo a la mexicana, bistec con nopales en salsa verde, agua de melón y atole de avena. 1 kilo de tortillas frescas. Ahora venimos con unos huevitos a la mexicana. Está muy rico. Nos esperaban con un delicioso desayuno. Nos hicieron huevitos a la mexicana. Tenemos frijolitos, salsa, atole y tortillas recién hechas. No podemos pedir nada mejor. Excelente. Bravo. Aquí nos han dado atole de avena, porque la avena es riquísima en proteína, pero además está delicioso. En barro bruñido, 1 taza de barro bruñido. Caldo de pollo. Un deliciosísimo caldo de pollo. Cuando estás en el
territorio de calor, es ilógico pensar que vas a comer algo caliente, pero esto está delicioso. En la cooperativa hemos comido muy bien. Después de un día largo en el semidesierto es lo mejor. Uno de mis platos favoritos, que es el caldo de pollo, muy saludable. Y aquí lo hacen con verduras frescas. Y vean esto, vamos a morder el pollo. Qué rico es un muslo. Aún falta la parte del horneado de las piezas. Pero antes, fuimos a buscar a la comunidad de los Reyes Mezontla a Isabel Carrillo, una de las señoras alfareras con mayor tradición del pueblo. Sus vajillas han sido utilizadas en el mejor restaurante de América Latina. Ella también es esposa y mano derecha del señor Abel. Juntos hacen el equipo perfecto y llevan sus piezas de barro muy lejos. He de destacar que don Abel es uno de los últimos hablantes del idioma enguigua o popoloca. Tan solo quedan menos de 20,000 hablantes de esta lengua en el estado de Puebla. La señora Isabel nos compartió su pasión por la alfarería desde su hogar, que también funge como taller. Está fresco, es como una plastilina y me encanta, la verdad. Es como muy relajante estarlo tocando así. Para hacer las vasijas se utiliza el falso torno o molde. Este consiste en un plato ligeramente cóncavo. El barro se extiende dentro del plato, el cual se gira con una mano, mientras que con la otra se modela para darle forma. ¿El que ha puesto abajo es como el molde? Es como el molde, pero es una base que ocupamos nada más. Esto que ven aquí se le llama torno falso. Ajá. Y es una técnica propia de los Reyes Mezontla. El falso torno les permite hacer figuras de muchos tamaños. El torno verdadero solo tamaños pequeños. Y la otra cosa que van a ver que es propia de aquí es esto, el enrolado. Así le hacemos. Y cada mano hace diferente función. La derecha va emparejando la tierra de adentro y la izquierda va apretando aquí para que no se vaya hacia allá la tierra, que esté derecho, que no se vaya chueco. Y entonces así vamos presionando para que vaya subiendo. ¿Siente que tiene alguna conexión con la tierra? Veo que sonríe, mire, hasta le brillan los ojitos. No, pues sí, porque le digo que este es mi trabajo. Desde que yo crecí, mi mamá trabajaba y... ¿Se imagina algún día dejar de hacer esto? Yo digo que no, solo que ya no pueda mover las manos. Crecí, me casé, aquí estoy siempre con el trabajo. ¿Y ahorita qué está haciendo? Voy a hacer una jarrita o un botellón. ¿Cuántos años tiene trabajando el barro? Pues yo empecé desde 16 años a trabajar. A mis 72 años. Oh, es una traga de años. Aquí trabajaba, me casé y sigo trabajando. Empecé a hacer comales, pero ya después ollas, jarros, cazuelas, jarrones o jarros chicos, a lo que, como dice, se venga en la cabeza y tenga esa curiosidad de hacerlo. ¿Cuál es el promedio de vida? ¿Cuánto puede durar uno de esos? Hay que darle el cuidado, lavar con esponja, y si uno lo cuida, pues le dura mucho tiempo, porque es barro natural. ¿Y usted las utiliza en su cocina? Sí, por ejemplo, ahorita si ven, ahí tengo mi comida ahorita ahí hirviendo. Huele bien rico. Ahí pongo mis frijoles, guiso mi comida en mi cazuelitas y también lo uso. Este es el barro que usamos para la comida. La ventaja que tiene el comale, aunque como es barro, después que calienta, aunque le quiten el fuego, toda mantiene como unos 15 minutos todavía. No es igual a la lámina, ¿no? La lámina quitándose, apaga y esta no. Huele muy rico. Sí. Antes hacíamos el trueque, como dice, o a cambio. Me daban maíz, yo doy mi pieza. Pero no valorábamos las piezas, porque pues no preguntábamos ni cuánto el kilo de maíz, ni cuánto mi pieza, más cambiábamos. Y ahorita ya no, ahorita mandamos por paquetería. Ahorita aquí 2 de mis hijas trabajan, porque antes no había también trabajo. Ahorita hay ese trabajo aquí para las señoras. Se dedican a traer el barro y a venderlo y nosotros lo compramos. Aquí entre nosotros nos hacemos ahora sí el gasto.
O bajan la peña y venden la harina. Ahorita un bote de esos está costando 150. ¿Y es cansado ir por las cosas? Sí, sí, porque si se van temprano, pues qué bueno. Y si se llevaron unos 3, 4 burritos, llegan hasta en la tardecita. Tienen que llevar su tortilla, calentar allá para que coman y entonces bien. Con este trabajo no sufrimos, no decimos que no tenemos. Sí hay dinero, que poquito para comer sí lo hay. ¿Y la gente ha migrado menos a Estados Unidos? No, ¿qué va a ser? Les gusta irse porque quieren mejor la vida, sí están yéndose. ¿Se están yendo? Sí, sí, se están yendo los jóvenes. No quieren pues estar aquí. Yo tengo 2 hijos allá en el norte. Uno ya tiene 20 y tantos años que está ahí y nosotros aquí estamos. ¿Usted sigue en contacto con sus hijos? Sí, sí, porque me mandó mi teléfono y ya hablo con ellos. Sí, si no me marcan, ya yo les marco. ¿Qué están haciendo? Sí, así es. Don Abel nos presume el gran horno de leña que acaba de construir en el patio de su casa. Con él logrará producir más rápido sus artesanías. ¿Se mete adentro? Así se va. Para llegar aquí y otro tanto. Esto es donde sale el fuego, mira, si quiere ver, ahí se ve, mira. Estas piezas no le llega la lumbre, nada, solamente el puro calentamiento. Ya estando acomodado, la cantidad que metemos hasta arriba, lo cerramos. Si son piezas muy grandes, mínimo unas 2 o 3 horas calentando. El termómetro va subiendo poco a poco hasta que llegue los 750 grados. Pero antes de la cocción de las piezas de barro en el horno, hay que realizar la técnica más importante por la que recibe el nombre de barro bruñido. Este paso consiste en humedecer la vasija y darle el terminado final por medio de la técnica del pulido mediante piedras. Agarramos la piedra y empezamos a darle suave, suave a la orilla para que quede bien lisito. Tenemos que tallar y tallar para que tenga el brillo. ¿Cómo se llama la piedra? Piedra de cuarzo. Esta me la dejó mi mamá, es herencia de ella. A medida que uno lo vaya ocupando, se va alisando. Señora, ¿no tiene vacantes? Pues sí, si gusta, sí. Aquí pueden aprender. Cuando le paso la piedra, se empieza a ver más brillosa. Bruñir es el proceso por medio del cual esta piedra va a proporcionar el brillo que estamos viendo en la pieza. Si no, se vería así completamente mate. Y se siente muy chistoso porque en la parte de arriba está completamente liso y se siente muy suavecito, como si fuera porcelana. O sea, ya tenía la expectativa de que iba a estar liso, pero cuando lo toqué me sorprendió, casi se me resbala. No sé si alguna vez he tocado algo más liso que esto. Se siente hasta como que una capa entre los dedos y el plato. ¿Sí la contrataría? ¿Sí? ¿Sí? Para terminar todo ese trabajo que hay allá arriba. El paso final es el de cocción del barro para que adquiera mayor dureza. La forma original y más antigua es la técnica de cocción al aire libre. Y la que vamos a presenciar en este momento es a través de un horno de leña. Los reyes Mechontla, los reyes porque los patronos del pueblo son los 3 reyes magos, y Mechontla significa agave seco. El agave seco se utiliza para la producción de cerámica. Lo que estamos haciendo es echar estas ramas para que aumente el calor y con eso se cosan las piezas de barro que tenemos allá adentro. ¿Por qué hay que cocerse? Porque si lo dejamos en crudo, se deshace, se desborona, porque esto es tierra, ¿no? Entonces se empieza a desboronar. Al momento de hornearlo, todo esto se fija y entonces ya podemos echar líquido sin que se rompa la pieza. Esta hierba es el copotillo, que en el idioma enguiva significa hierba de la goma. Tiene combustible, tiene un aceite, así que por eso es tan buena para utilizarla en un horno.
Es la hierba de esta zona que tiene más poder energético. De los últimos procesos para ya disfrutar del barro y que podamos usarlo en la cocina. Todo ese fuego va a la parte de arriba donde se encuentran las piezas. Hace mucho calor. Demasiado. ¿Y para qué tapan la parte de arriba? Para que esa leña, el izote, prenda. Aquí empieza lo más difícil, el humo. Prenda y limpie también las piezas de arriba y ayuda al cocimiento de las piezas que están hasta la parte superior. Acá es donde sufrimos más por el humo. Cuando está el día muy calmado y tranquilo, pues el humo empieza a subir. Pero cuando hace aire, hace un remolino y hasta nos estamos ahogando. Que nos pongamos el cubreboca, pues el humo pasa. ¿Cuántos años tiene este horno? Tiene, yo creo que meses, porque ya llevamos el tercero, porque casi arde cada 8 días, entonces el tabique se desgasta todo el tabique, entonces hay que volver a construir. Esta es una ventana al pasado, con los mismos ingredientes que hace 4000 años. La primera cerámica de Mesoamérica es la del Valle de Tehuacán. Y no es coincidencia que el sitio donde tenemos la evidencia arqueológica del inicio de la agricultura tengamos estas manifestaciones del inicio de la civilización, como es la cerámica. Tehuacán es patrimonio mixto de la humanidad por la UNESCO, hábitat originario de Mesoamérica. El sitio donde se domesticó no solo el maíz, el aguacate, el algodón, los agaves, variedades de frijol, de chile, amaranto. Y esto solo ha ocurrido en muy pocos lugares en el mundo donde la agricultura se inicia de forma independiente. El creciente fértil de Mesopotamia a Egipto, el arroz en China y en la India, el plátano y la caña de azúcar en Papúa Nueva Guinea, en el Sahel debajo del Sahara el sorgo hace 5000 años, Perú con la papa y Tehuacán, Cuicatlán, por el maíz, aguacate, algodón, etcétera. Es la única que se ha conservado hasta ahora, ¿no? Hablábamos del idioma, de la vestimenta, pues ya se perdieron. Pero esto ha persistido hasta ahorita, ¿no? Lo único que tenemos que hacer, por ejemplo, en mi caso, que yo tengo una hija, pues es seguirla motivando a que siga aprendiendo. Ella ya puede pulir, pero depende de nosotras que las futuras generaciones sigan. ¿Usted habla la lengua? No, casi yo no. No, algunas palabras le entiendo, el que habla es mi esposo. A veces me dice unas palabras, pero no hay una forma así de una conversación. Me gusta cómo habla, ¿no? Pero yo no puedo platicar con él. Mi mamá sí hablaba, pero no nos hablaba ella. Y no fuimos curiosos por querer aprender. No solo sé algunas palabritas. Por ejemplo, kunía es perro. Sí me hubiese gustado aprender y envidio a veces a las personas de otras comunidades que saben mi idioma y dices, es muy bonito escucharlos, ¿no? Ya son pocas personas, ¿no? Como mi papá que lo habla un poquito. En este pueblo se ha perdido la lengua, pero se sigue teniendo esta herencia cultural de la técnica y el uso de sus recursos naturales para hacer esta cerámica maravillosa. Tan buena que los mejores restaurantes de México es la que tienen en sus mesas. La vajilla de barro de la señora Isabel ha llegado hasta Puyol en Ciudad de México. Durante varios años, este restaurante de Polanco ha estado en el top 10 de los mejores restaurantes de América Latina. Yo me siento orgullosa y me da gusto, ¿no? Que nuestra loza lo aprecie en otro lado. Me siento contenta, ¿no? Porque a veces llegamos a decir, ¿por qué no quedarán nuestros trastes? Pero ya hemos visto, porque tuve el honor de entrar a ese restaurante Puyol. Pues está muy bonito, está muy bonito porque entré hasta la cocina, pasé a donde comen, me dieron el mole madre que le llaman y está muy rico. Isabel, ¿qué parte sigue? La parte más difícil para sacar del horno porque hay que meter las manos ahí, uno por uno, ahorita. Lo van a hacer ellos, yo no. Ellos lo van a hacer ahorita porque ellos agarran los guantes y eso más o menos para protegerse.
ese golpe se supone que es para alta temperatura. Se calienta tanto, ¿no? Está como a 600 grados ahí el calor. Wow. Estar aquí viendo este proceso es como estar en un temazcal muy caliente. Y ponen las hojas de periódico de papel para que agarre ese color negro. Es muy importante hacerlo esto justo después de sacarlo del horno, es cuando puede fijarse el humo. Si ya se enfrían, ya no es posible el color negro. Esta carga que tiene este horno es el trabajo de 15 días. No, si no es que más, porque algunos nos vamos acumulando hasta poder llenar un horno. Mira cómo terminan las manos de rojo. Porque hasta te tiemblan por lo mismo de lo caliente que es. Esto es muy pesado, pero me gusta hacerlo, que es nuestra fuente económica. Entonces cada proceso que se le da al barro es importante, ¿no? Desde la extracción del barro hasta el moldeado, la quema, limpiar, hasta que ya veas una pieza así súper bonita. Al final se enceran las piezas de barro. Aquí ya estamos encerando. Vean, esta es la cera de abeja y es la que utilizan ya en el proceso final para darle color, el color negro a los platos. Y ahora lo sumergen. Aquí hay que tener cuidado con la cera porque está muy caliente. E inclusive la señora Isabel nos mostró una cicatriz de una quemadura que tuvo hace tiempo. Pues acá está la cicatriz cuando la quemé. Para meter las piezas debemos tener mucho cuidado porque si nos llega a caer es como aceite caliente y se quita con todo y carne de una vez. Es súper caliente. La arcilla de los Reyes Mezontla ha mantenido unida a la comunidad durante siglos, tal vez milenios. Laboriosamente las familias crean arte, el arte de darle vida a la tierra para elaborar sus vasijas. De despedida, las alfareras de los Reyes Mezontla nos regalaron unos pequeños recuerdos. Un pequeño souvenir de barro. Esto podría ser un zorro o podría ser un murciélago de la familia Filostómida. Crescencia y Felipa, que son hermanas, nos regalaron esto que vamos a mantener por el resto de nuestras vidas en nuestras casas. Muchas gracias. Gracias. Gracias.